Comenzamos pues, qué bueno estar una vez más aquí con todos ustedes, con este momento tan hermoso de compartir nuestro crecimiento en la fe y nuestro saber cosas de Dios que es pues eterno. Y dice, porque ¿hasta cuándo? Pues yo me imagino pues estar en la eternidad y pedir un puestico cerca del Padre Eterno y estar preguntándole cosas durante toda la eternidad, que para eso es Dios, y que me esté contestando siempre. Tiene que ser amenísimo. Yo, pues lo único que sé es pues decir cuatro bobadas, pero bendito sea Dios, que sea momento gozoso de compartir con todos ustedes. Es por eso nos ponemos bajo el amparo de nuestra Santísima Madre y estamos ya comenzando la novena de San José, que cuida la Iglesia, que es la tarea de su Hijo, y que el Espíritu Santo nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos en nuestro acercamiento gozoso hacia el credo. Creo que tengo que hacer un acto de fe para que algún día lleguemos al credo, porque hay tantas cosas que son prolegómenos importantes para entender. No se puede comenzar, porque pues ahí tenemos que, si Dios nos da licencia, de creo en Dios y qué es Dios. Pero antes que eso hay unas cosas hermosísimas que me parece más que pertinente decirlas. Primero quiero decir de qué fuentes podíamos tomar para que tengamos motivos de mayor crecimiento. Invito a hacer dos lecturas. Primera, la lectura del credo del pueblo de Dios. Lo publicó su santidad San Pablo VI. Todavía estos santos tan cercanos se me hacen así como tan de tú a tú que me cuesta. Pablo VI, es que, como lo hemos dicho tantas veces, Pablo VI, ¿y quién es ese santo tan eminente? Pues el que estuvo ahí en el balcón del Palacio Episcopal en la Plaza de Bolívar. Ese es la santidad cercana, tangible, la que tenemos un barrio, que es el barrio que suelen decir de Pablo V, me hace mucha gracia, Pablo VI. Y entonces el que estuvo inaugurando el templete, y todas esas cosas tan hermosas. Y esto, en el 1968, hizo una publicación de un credo un poquito más extenso, que es el credo del pueblo de Dios, de 30 de junio del 68. Quedan ustedes invitados a leer a su santidad Pablo VI. Y pues es muy importante porque, claro, el Vaticano II había terminado en el 65, del 62 al 65, y Pablo VI publica en el 68 ese credo, que sobre todo tiene una cosa muy bonita, y pues iremos caminando en ello. Habla en el credo, cosa que en otros credos, ni en el de los 12 apóstoles, ni el niceno-constantinopolitano, no se había dicho, y es hablar de la Eucaristía, y es hermosísimo el ver ese aspecto tan de nuestra fe, que es la Eucaristía, la incluye su santidad Pablo VI. Y después habrá otro prócer de la fe, que es Juan Pablo II. En el 92
proclama algo que tiene que ser como material de trabajo para nosotros. Cuando no sabemos algo, ¿dónde tenemos que consultar? Pues en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces ahí está, en el 92, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y luego, su santidad Benedicto XVI, un poquito más tarde, en el 2005, hace un pequeño compendio, pues como de pronto podría haber gente que se le antoja demasiado extenso y hace unos pequeños resúmenes exquisitos, porque tienen toda la profundidad y claro, la profundidad de fe y de razón de, 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 del Papa Benedicto es inmensa, y entonces no en duda, no sin duda había sido el cardenal Ratzinger, que era una eminencia en todos los aspectos de la fe y del saber, y se le nota cuando escribe ese compendio como tiene esa habilidad inmensa de proclamar y de hacer ese resumen tan hermoso. Bien. En el catecismo, y seguimos con las temáticas que habíamos estado viendo el día pasado, pues habla primero, y es muy importante, porque no en vano, el tema de la capacidad del hombre para llegar al conocimiento de Dios es un tema queridísimo en el saber de la Iglesia y está de un modo muy especial, pero muy especial, puesto en el Concilio Vaticano I. Había en aquellos tiempos filosofías deletéreas que destrozaban la posibilidad que el hombre llegase al conocimiento de Dios, el racionalismo, había unas cuantas cosas muy duras en aquellos momentos y cuando su santidad Pío IX convocó el Concilio Vaticano I, en aquellos momentos de los que hemos hablado tanto, de tantos problemas que tenía la unidad italiana y por ende la miseria italiana, no hay que olvidar que a raíz de el Risorgimento que dicen los italianos y Garibaldi y todas sus gentes, pues Italia cayó en una terrible crisis económica, gracias a la cual hay tantos italianos en América, pero es que es durísimo, durísimo. El Vaticano I, entonces el Papa dice no, ¿y qué vamos a hablar? ¿De los estados pontificios? No, 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 hay cosas mucho más importantes, es graciosísima, la dinámica de la fe y la dinámica de la politiquería. Pío no, lo que tenía que cuidar era de la Iglesia. Y Dios escribe sobre renglones torcidos porque al final, pues el Papa, como le hemos dicho, quedó preso en el Vaticano y cantaba mi abuelita, si en Roma hay rey, hoy preso es padre. Y claro, el Papa fue prisionero hasta Mussolini. Y entonces, ¿de qué iban a tratar? Pues más teológicos, de los problemas de la fe, de los problemas del hombre y de la revelación de Dios. Ese es el tema del Vaticano I. Y todos decían, uy, entonces ¿qué vamos a tratar? A ver si pedimos más ayuda a Napoleón III, ¿no? Entonces el poder humano se quebró y entonces tuvo que irse para otro sitio la guerra franco-prusiana. Amén. ¿Y de qué hablaba el Vaticano I? De la fe. De la fe y un tema importantísimo que es la capacidad que tiene el hombre para llegar al conocimiento de Dios. El hombre tiende hacia Dios, tiende hacia Dios. Lo dijimos el día pasado, me parecía que después de leerlo en su santidad, pues no va más remedio que repetirlo porque me parecía demasiado hermoso. Es el anhelo de Dios,
El hombre anhela a Dios y es lo que dice el Vaticano I. Es que el hombre no es un animal. Y vuelvo a repetir a mi virojo amigo Sartre, Jean-Paul Sartre, que tenía como el señor Trueba también, que tiene un ojo torcido, pues Sartre igual. Y en de Beauvoir, con esa mirada extraviada, o sea que para algo le valdría. Y entonces decía Sartre que el hombre era una pasión inútil, un animal para la muerte. El Vaticano I había dicho lo contrario. El hombre es un ser que tiene la capacidad de llegar a conocer a Dios. Su corazón está dispuesto a recibir el mensaje de Dios. El mensaje que está puesto, y en esto sería muy importante recordar que el mensaje de Dios es un mensaje amplísimo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es que ese verso es la constatación de que Dios no habla solo, Dios no habla solo por su palabra escrita, no. Su escritura es el mundo y cada uno somos escritura de Dios. Alguna vez ponía el ejemplo, y lo repito porque siempre me ha parecido simpático, decían, hombre, si usted sube por la 26 y cuando llega al cementerio, antecitos del cementerio, que ahora hay un monumento, hay un lugar de la reconciliación y está el Parque del Renacimiento encimita del parque del cementerio de los judíos, y entonces hay una estatua de un caballo con un caballero gorondos, y uno dice, sí, Botero. ¿Conoce usted la obra? Conoce al artista. Bien se ha dicho que Botero hasta gordo era, pero bueno, pero no, es la expresión. Y entonces cuando estamos entendiendo qué es el mundo, estamos entendiendo qué es Dios. Cuando entendemos, lo decíamos el día pasado, que el mundo es uno verdadero, bueno y bello, es que Dios es uno verdadero, bueno y bello, que es, el mundo es reflejo de la soberanía de Dios, como dirá San Buenaventura, en el itinerarium mentis in Deum, el camino para entrar en el conocimiento de Dios, inconacusativo. ¿Cómo lo dirá el itinerario mentis in Deum? Que no es sino un comentario del libro 10 de las confesiones. Entonces, tenemos capacidad de conocer a Dios. Estamos hechos de una manera apta. No podía ser de otra manera, porque es que somos criatura de Dios y Dios no hacía la criatura más hermosa y más importante del universo para que no se pusiera en contacto con él. Entonces, por eso decimos que el hombre tiene aptitud, capacidad de entrar en el conocimiento de Dios. Pero, dicho esto, que desde el campo de la filosofía, el bueno de Santo Tomás de Aquino, gordito también prominente y muy agapetotónico y muy buena persona, santo y muchas otras cosas, y decía, pero claro, para que todos, fácil y sin error, podamos llegar al conocimiento de Dios, fue necesario que Dios se revelara. Todos fácilmente y sin error. Entonces, tenemos capacidad, pero claro, mejor tener un buen profesor. Para cualquier asignatura, pues un buen profesor siempre es útil. Un profesor muy importante para mí, el doctor Canals, y decía el doctor Canals que cuando uno es autónomo en su aprendizaje y no tiene profesor, pues a veces pierde el tiempo porque va averiguando por dónde no es y el profesor le dice, mire, por aquí, estudie esto, esto y esto. Y ahí uno entiende. Para que todos fácil y sin error lleguen al conocimiento de la verdad de Dios, era importante
que Dios se revelara. Bien. Y es una revelación porque Dios sale al encuentro. Es que no es que Dios está ahí como esperando, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Como los cazadores están en la esquina, y, a ver qué pasa por aquí para cazar. No, no, no. Dios saca a todos para encontrarse. Y Dios sale al encuentro del hombre, sale al encuentro de esa necesidad vital que es la que decíamos el día pasado, que era el amare et amari. Sale al encuentro, que me conozca y que te conozca. Sale al encuentro. ¿Y dónde sale al encuentro? Pues Dios sale al encuentro en la revelación. Dios sale al encuentro en la revelación. ¿Y qué es la revelación? ¡Ay, qué bueno! Cuánto me gustaría aquí preguntarle a una personita que no está aquí entre nosotros, sino que está en el cielo, porque si ella no está en el cielo, no hay cielo. ¿Cierto, Lolita? Pues estás aquí muy recordada con tanto cariño. Y te preguntaba, ¿y quién es? Revelación, que Dios habla a los hombres. ¿Y qué es la inspiración? Que Dios habla por medio de los hombres. Y lo sabía muy bien aquella inteligentísima mujer, y siempre la recuerdo, la llevo muy cerca de mi corazón. Entonces, Dios sale al encuentro para revelarse. ¿Y por qué? ¿Y cómo se revela? Dios se revela a los hombres en todas las palabras de la revelación. Claro, porque a veces uno puede entender la revelación, pues, cortica, como la revelación del Nuevo y del Antiguo Testamento. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 18, creo que no me equivoco, es importantísimo para tener abiertos los ojos, para entender que Dios siempre nos está hablando. Todo es palabra de Dios. Quien no quiera entender, pues ahí tendrá que lavarse los oídos un poquito, pero que Dios habla, habla. Y entonces, como dirá la Sagrada Escritura en Hebreos, y dice, muchas veces, muchas veces y de muchas maneras, Dios habló y últimamente nos ha hablado por el Verbo. Muchas veces y de muchas formas nos ha hablado Dios. Claro, habla en la conciencia, habla en la naturaleza, habla en el amor, habla en el murmullo de las fuentes, en el piar de los pájaros. Dios habla para el que quiera entender. Entonces, la revelación es eso, Dios mostrándose, y Dios se muestra siempre. Pues claro, las 5 vías del bueno de Santo Tomás, claro, si hay una perfección, ¿quién ha hecho esa perfección? El que es perfecto. Si hay un movimiento, ¿quién es el que no necesita moverse y mueve a todos? Dios. ¿Quién es el que...? Esas son las categorías que el bueno de Santo Tomás las toma tanto en la suma contra gentiles y en la suma teológica, y dice, desde las cosas creadas podemos descubrir al Creador. Y esa es la revelación de Dios. Dios está siempre revelando, está hablándonos, para lo cual, repito, tenemos que tener los oídos dispuestos, sin audífonos como yo, pero con toda la atención del amor. ¿Y por qué? Porque el hombre es un dialogante. El hombre es un ser que es a través de la palabra, diálogo. Entonces, el hombre tiene la capacidad que a través de la palabra puede mostrar su yo
y puede entrar en contacto con un tú. Y ese tú puede ser divino, Dios. Si yo encuentro que yo tengo dentro de mí, como dirá San Buenaventura, la huella de Dios, podré decirle a Dios, ¿y por qué si yo tengo esta huella, tú no te me muestras? Entonces, el ser un ser dialogante, lo cual es una riqueza inmensa, porque si no fuéramos eh, seres dialogantes, no podríamos ir al encuentro del otro. Y hasta Dios, que es lo que veremos posteriormente, Dios en su inmensa Trinidad dialoga y su ser en esa comprensión absoluta de su ser engendra el verbo. Al proferir su palabra es Dios. Nosotros no proferimos nuestra palabra al estilo de Dios, pero sí que vamos al encuentro de la palabra del otro, porque el otro también tiende a mostrar qué es lo que es. Por eso, qué hermoso el contemplar nuestra creaturalidad como una creaturalidad dialogante. Siempre se dialoga. ¿Y con quién? Con el otro, con el otro. ¿Y cuál es el máximamente otro? Dios. Por eso, cuando estamos dialogando con la persona con la que nos llevamos bien o mal, da lo mismo, pero nuestro ser dialogal tiene la capacidad de mostrar qué es lo que yo soy y descubrir qué es lo que el otro es. Alguna vez en la festividad, la solemnidad, perdón, de la Santísima Trinidad, siempre me da muy poco juego porque le tengo mucho miedo al libro del De Trinitate de nuestro padre San Agustín, y mis maneras de decir en esos domingos siempre son las mismas. ¿Qué es Dios? El que es. ¿Y qué es el Hijo? El Padre es el que es. El Hijo es el que conoce, el que habla, y el Espíritu es el amor. Y como conclusión siempre suelo traer esta manera dialogal de ser, porque Dios es, el que conoce y el que ama. Y nosotros, que como dirá nuestro padre San Agustín en el paralelismo psicológico, somos hechos al estilo de Dios, también somos, conocemos y amamos. Y en ese conocer y en ese amar estamos en el movimiento desde mi propia manera de ser, ir hacia el otro y traerme hacia el otro. Es el movimiento del conocer y del amar. Cuando yo conozco, me amo todas las cosas, y cuando yo amo, traigo el otro hacia mí. Ese movimiento que no es sino el ser psicológico de la persona humana, que es reflejo del ser de Dios, es lo que nos hace posible el llegar al entender a Dios. Ninguna cosa baladí, es que yo desde mí puedo conocer al otro y lo puedo amar. Y así como conozco y amo al otro, puedo trascender estas pequeñeces en las que estamos y puedo conocer a Dios y amar a Dios. Y en última instancia, como dirá nuestro padre San Agustín, ser Dios, wow, analógicamente. No hay ningún panteísmo en esa afirmación. Entonces, el hombre es un ser dialogante,
Y qué bueno que redescubriésemos ese ser dialogal del hombre para descubrir no solo a Dios, que es lo más maravilloso, sino conocer desde Dios a los humanos y desde los humanos a Dios. Resulta un poquito cartesiano llegar a Dios y a los humanos después, pero claro, San Anselmo así lo diría. Pero en cambio, lo que tenemos que hacer es conocer a las casas de Dios, conocer a estas hechuras que tienen la huella y que nos dicen, como dice nuestro padre San Agustín, yo no soy Dios, yo no soy Dios. Entonces, caminar en ese ser dialogal, caminar hacia el encuentro de Dios. Bien, el hombre, el hombre tiene la capacidad de preguntarse, porque es un ser trascendente. ¿Y qué quiere decir trascendente? Lo voy a decir en una palabra un tanto vulgar. Se sale de los chiros. ¿Sí? Porque podría decir, hombre, yo tengo esto. No. Más. Y el hombre siempre. No es porque ahora haya llegado a Marte el Curiosity. No era el Curiosity. Es otro Curiosity, era el anterior. El rover hasta Marte el otro día. Y claro, es la curiosidad de la cual dirá Aristóteles que es el principio de la filosofía. Tan hermoso. No perdamos nuestro ser dialogal. Dialoguemos con los hermanos y descubramos ahí a Dios. Y preguntémonos y descubramos ahí a Dios. Es tan hermoso cuando un bebé dice, ¿y esto qué es? Y le muestras cualquier cosa y dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso por qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso? Y está siempre la sabiduría comienza en la pregunta. Lo dice Aristóteles. Y entonces es que tengamos ese ser dialogal, insisto, no matemos nuestra dialogalidad. ¿Qué quiere decir? Acerquémonos al hermano. Santo Tomás de Aquino escribió la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, ad gentes, porque la traducción contra Gentiles me parece un poco hostil, no creo que es la más feliz, Suma ad gentes, y era para que cuando los misioneros, especialmente él era dominico, y hay que recordar que en ese siglo XIII había en el mar Mediterráneo había momentos muy difíciles en los que había esclavos y cautivos, y entonces surgieron esas órdenes, las órdenes para liberar a los cautivos, los mercedarios, los trinitarios, hay unas cuantas órdenes hermosísimas, esa finalidad, la Virgen de la Merced en Barcelona, esta es una imagen del siglo preciosa, está en una iglesia más bien barroca, diría yo, pero la iglesia y está constituida por un santo, un rey y un obispo, y entonces crean una orden, y los trinitarios, de los cuales tenemos ahí una iglesia hermosa en Santa María del Lago, y entonces estas órdenes tenían que ponerse en contacto con aquellas personas que eran de otra fe y había que dialogar. Acuérdense, Francisco de Asís se va a Tierra Santa y dialoga sobre la paz. Lo mismito que nuestro Francisco de hoy. Bueno, son idénticos, porque son hombres de Dios. Y entonces, para eso, Tomás de Aquino escribe un texto solo para poder dialogar con los otros. Amados hermanos, tenemos que conocer nuestra fe para dialogar y tenemos que conocer lo que podamos del otro para dialogar. La curiosidad.
porque Dios siempre habla. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien, porque muchas veces y de muchas maneras Dios nos ha hablado. Y es posible que le esté hablando en el rostro de su esposa, su amigo, su enemigo, el que está cerca y el que está lejos. De muchas maneras siempre nos habla Dios. Bien, ese, ese, ese hablar tiene una manera de hablar muy peculiar. Le preguntaríamos a Lolita, le diríamos, Lolita, ¿y qué es la inspiración? Y diría ella, Dios habla por medio de los hombres. Y maravillosa la respuesta, porque esos dos conceptos que son importantísimos en el entender dialogal de Dios. Dios nos habla y Dios nos habla mediante los humanos, que luego, como dirá la carta a los hebreos, y en el último momento pues nos ha hablado por su divino Hijo. Claro, o sea, todo lo que había hecho, todo el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios que nos va comunicando su inspiración. Inspira para que entendamos, nos revela y nos inspira. Gracias, Lolita, desde el cielo. Ayúdanos para que estemos un poquito acertados. Bien, entonces, en ese campo de la inspiración, Dios va creando. Ninguna cosa rara. Lo que va creando es su camino de salvación. Porque cuando se escoge un pueblo, lo que quiere Dios es preparar la venida del Redentor, del Salvador, como le dirá, no más. Cur Deus homo, que dice, creo que es Anselmo, y dice, Cur Deus homo, ¿por qué se hizo Dios un humano? Proter nos homines et proter nostam salutem, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Entonces, se escoge un pueblo en Abraham, y estos días vieron ustedes, hermoso, esas ruinas un tanto curiosas con aquel figurat y esas cosas que había en Irak, y allí vivió el bueno de Abraham, el padre de todos los creyentes, y allá Abraham es llamado por Dios. Un pueblo que es llamado por Dios es todo el misterio de la revelación, todo el misterio escondido desde los siglos, está haciéndose realidad en un pueblo que va caminando desde Ur de Caldea. Qué gozo tendría el Santo Padre al estar allá hablando en Ur de Caldea, porque allá es donde comenzó ese episodio. Ojo, que allí no comenzó la salvación. La salvación comienza desde el momento de la creación, porque Dios crea para salvar. Y cuando metemos la pata, Dios sigue empeñado en la salvación. Y se escoge un pueblo porque está empeñado en salvarnos. Y como tiene que ser de una manera humana, lo hace. Y entonces vemos cómo se escoge un pueblo y cómo el pueblo es muy bonito, porque a veces no se entiende bien qué es todo eso de la historia de la salvación, que propiamente es el Génesis, que es el entender cómo este mundo es hechura de Dios, es hechura, lo veremos cuando hablemos de Dios Padre Todopoderoso, ay Señor, y que es hechura de Dios. ¿Y por qué es hechura de Dios? Porque se notan las huellas, es bello, es uno, es bueno, es verdad. ¿Quién ha hecho esto? Alguien que es uno, verdadero, bueno y hermoso. Entonces, el pueblo, cuando le suceden todas esas cosas y al final llegará a la tierra prometida, después de tantos dimes y diretes,
Entonces, cuando estén en la tierra prometida, el pueblo entiende, ¡ay! Era Dios el que nos llevaba, era Dios el que en todo momento, y la conciencia de ser pueblo de Dios va creciendo día a día, porque Dios es Dios el que le va mostrando. Y entonces hay que tener en cuenta, a veces el concepto de revelación y de inspiración es un poquito corto, porque se puede pensar que la inspiración no es más que el momento en el que Dios habla. Pues sí, claro, pero es que Dios ha hablado de muchas maneras y Dios ha estado siempre hablando a su pueblo. Y entonces, cuando el pueblo entiende que es un momento más de su entender, Dios entendió que es su pueblo, y el pueblo entiende, ve ustedes que es Dios el que nos había salvado, es Dios el que llamó a nuestro Padre, porque aquí estamos. Y entonces Dios constantemente va entendiendo, va haciendo entender. Yo me hago un poquito la idea para entender este hablar de Dios, que es como cuando en la vida de uno pasan cosas, camina uno muy orondo pensando que yo, y cuando sucede dice, uy, me parece que aquí Dios me dio un volantazo, yo me hubiese ido por allá, pero Dios fue llevando mi caminar. Esa es la revelación de Dios. Y luego la inspiración. Inspiración, insisto, inspiración no es solo del geógrafo que escribe el libro. No, la inspiración es de que están entendiendo la misericordia que después se pone por escrito. Entonces, la revelación y la inspiración. ¿Y dónde se transmite la revelación y la inspiración? Pues dentro de la Iglesia. Hace un inciso, su santidad Juan Pablo II, y en el resumen el Papa Benedicto, hace un inciso después de decir Dios escoge a su pueblo y es ahí donde se revela y donde inspira. Y dice, entonces, ¿qué tienen que ver las revelaciones privadas? Y es clarísimo, las revelaciones privadas son algo que si es en la Iglesia y con el sentir de la Iglesia, pues son revelaciones que Dios nos da, avisitos que nos manda de vez en cuando, pueden ser dulces, pueden ser de cualquier modo, siempre son las revelaciones privadas, pero hay un peligro gravísimo con las revelaciones privadas, y en eso Santa Teresa de Ávila, que era muy divertida, cuando tenía una revelación, le dijo a su confesor, es que he tenido una revelación y se me muestra Jesús. Y el confesor, persona muy inteligente, sabia, le dijo, cuando se te aparezca, porque las revelaciones siempre pueden ser del ángel de luz o del ángel de la oscuridad, le dijo, cuando se te aparezca el Señor, hágale usted higas. Quiere decir, ponga así, ríase. Y cuando se le apareció Jesús, lo cuenta ella, y dice, perdóneme Jesús, pero mi padre confesor me ha dicho que le haga higas, o sea que, y Jesús, pues me imagino que se reiría con Santa Teresa. Cuando no es eclesial la revelación, pues es del de los cachos, que lo hay, es muy gracioso.
En la Iglesia siempre ha habido gentes que socapa de luz han sido engañados. Por eso la revelación es en la Iglesia. Se transmite en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el escrito de la inspiración y de la revelación de todo lo pasado. Porque Dios se les había revelado. Dice que no, que yo te hice, que yo escogí a tu padre Abraham, que yo fui. Entonces, es verdad, que estamos aquí, qué maravilla. Entonces, esa es la revelación y la inspiración, insisto, porque los libros sagrados son escritos muy tarde. En todo el tiempo anterior, pues tenían buena memoria, ¿no? Como algunos que ya no nos acordamos de nada, pero tenían muy buena memoria los árabes. Acuérdense que los musulmanes tienen una categoría especial para los que se saben el Corán de memoria. Y de don Gonzalo de Berceo dice de San Millán que sabía salmodiar y no se sabe seguro si es que se sabía los salmos de memoria o que no se los sabía, pero era una costumbre el que los monjes se supiesen la escritura de memoria. Bien, ¿por qué? Porque esa es la manera como hacemos. Algo que el adagio dice también, lex orandi, lex credendi. Es lo que oramos. ¿Y qué oramos? Nuestra oración, repito siempre, la escritura, Dios nos habla, en la oración yo le hablo a Dios, es lo que creemos, es lo que creemos. Bien. La Sagrada Escritura, que es revelada e inspirada, se consolida en la tradición y se consolida en el Antiguo Testamento cuando escriben los libros y todo aquello de la tradición de los 70 y tantas cosas que hay en el Antiguo Testamento, o de cómo se escribieron los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el punto que están dentro de la vida y tradición de la Iglesia? La tradición de la Iglesia es la vida de la Iglesia, lo que hace la Iglesia. Libros piadosos habría habido muchísimos más. Ya hay algunos que ya los he citado y que ojalá que los lean. La Didaje, la Didascalia, Pastor de Hermas, la Carta de Bernabé, todos esos libros que son de los primeros siglos, que sería muy interesante leerlos, y no son inspirados, es muy gracioso. La Iglesia no los tiene como libros inspirados y no los tiene como pertenecientes a lo que luego vamos a decir que es el canon. ¿Y por qué es? Porque está la Sagrada Escritura se forma desde la tradición y la tradición dice cuál es la escritura. En suma, es el magisterio el que nos da la pauta de fe. Lo otro, ustedes dan cuenta cuando uno lee, cuando uno entra en programas de televisión, pues dice, se ha descubierto el evangelio de no sé quién. Y no necesariamente es que sea hereje. Suele haber evangelios gnósticos. San Juan se queja de los que escriben cosas en contra de la fe, pero no son revelados, son libros piadosos o no piadosos, curiosos. Alguna vez el padre Ciordia nos decía, seguro que en los libros apócrifos traen datos históricos de Jesús, pero no es revelado. Lo revelado es lo que está. Entonces, ¿y qué es lo que es el magisterio? El magisterio es lo que se nos enseña. Lo que se nos enseña. Y como dice el primero, es la infalibilidad de la Iglesia. En el Vaticano I se habla de la infalibilidad del Papa. Es muy curioso que después de todo lo que decíamos, ya habíamos dicho antes, que el Vaticano II, ¿de qué va a hablar? Y al final hablan, mientras está Garibaldi, que va a bombardear
la Porta Pía, allí en la Breccia, que estaba, ellos estaban frente a la Porta Pía, que creo que es como de Miguel Ángel por allá, y tiene allí, rompen la muralla y entonces entran. Y mientras tanto, en el Vaticano estaban hablando de la infalibilidad pontificia, de cosas mucho más importantes. Clarísimo. Después del Vaticano I, el Vaticano II amplió ese saber, y no sé. Yo la primera vez que lo oí, es lo mismo, no. Dice, la infalibilidad es del Papa en la Iglesia. Y dice, hay 3 modos de infalibilidad. Porque la infalibilidad es del colegio. Los 12 eran los que conocían el querer de Jesús. Y ellos son los que tienen el mandato de Jesús. Por eso, el colegio de todos los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, forman un elemento de primaria infalibilidad. La infalibilidad está en la Iglesia, teniendo en cuenta que ellos no hablan por hablar, hablan para el bien de la Iglesia. Por eso, quienes no entienden, dicen, es que este se pone a mandar, a hacer leyes por su cuenta. Lo que busca la infalibilidad es el bien del pueblo de Dios. El segundo, infalibilidad, es el colegio con el Papa, que es cuando se reúnen en un concilio, están el colegio y con el colegio con el Santo Padre, con Pedro, todos con Pedro, pero todos es uno y todos con Pedro es otro. Es muy curioso el modo de decir. Y el tercero es repetir, el Vaticano I es el Papa, que es uns cátedra loquitur. El Papa, cuando habla es cátedra, es infalible. ¿Para qué? Para ayudar a la Iglesia. Es que cuando no se entiende, dice, es que es infalible para decir tonterías. Oiga usted, no entendió nada. El Papa es infalible porque tiene el cometido de cuidarnos a nosotros, que somos la Iglesia. Bien, entonces, en la Sagrada Escritura, y llegaremos, ¿por qué estamos ahí caminando acá? Porque es de aquí de donde va a salir el credo. El credo no sale de una reunión de pensadores al amor de un tinto o de un vino. No, no, no. Sale del amor del Espíritu Santo. Se tiene que decir entonces que, puesto esto, que la Sagrada Escritura no tiene engaño. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me parece, sería la cosa más absurda que Dios revelase alguna mentira. Bien es dicho que no todo es fácil de entender. Y claro, si estamos leyendo un texto que tiene muchísimo más de 2000 años y que está comenzado allá hace, pues, Ur de Caldea. Entonces, no siempre es fácil entender. Imagínese usted que no ha salido de las 4 reglas y usted tiene que hacer una integral, o una derivada, o una raíz cuadrada vulgar. Pues es que están equivocados. No, es que usted no sabe álgebra o lo que le competa. Está usted en otra sección. Entonces, es importante entender que la Sagrada Escritura necesita tener una capacidad de lectura. Bien, la palabra de Dios está escrita por hombres, porque es la palabra de Dios que la dice a los hombres, y nuestro lenguaje es humano, y ustedes saben bien que aquello que dice traductore, traditore, tendríamos que saber
hebreo, 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 y qué es lo que pensaba el que había escrito. Como eso resulta complicado, pues decimos, no, es que se equivocó, es que usted no entiende. Bien, el canon es la reunión de los libros sagrados que se nos da por la tradición. Bien, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forma la revelación para los cristianos. Esa es la revelación. Lo otro no, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice San Jerónimo que el Antiguo Testamento fue el anuncio y la pedagogía de Dios. A veces se entienden con tantas dificultades porque hay acciones del pueblo de Dios que son cruentas. Era lo que era y Dios es el que va conduciendo a su pueblo. El Antiguo Testamento no cuenta lo que no era, sino que cuenta lo que era en las dificultades y cómo Dios lo va llevando. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento, es Cristo y su reino. Y su reino, que es el ya pero todavía no, porque estamos en su reino y ya estamos en su reino y de pronto se nos acaba y parece que echamos marcha atrás. Spei Salvi, por favor, relean La esperanza que nos salva, que hay que renovarla todos los días, pero todavía no. Y esa es la escatología, el esjatón, lo último, las ultimidades. Y dirá San Jerónimo que ambos se iluminan. Y dice el santo que desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Me parece que esas palabras de San Jerónimo, amigo de nuestro Padre, con el cual se carteaba, y tenían amigas comunes, Santa Melania, Melania la joven y Melania la vieja, léanle, son hermosísimas las cartas de estas santas mujeres, de donde yo digo creo, ¿se acuerdan? Que no era yo opino, sino yo creo. Es un acto personal y eclesial. Es un acto que se muestra en la liturgia, se mostraba en los actos de fe de la liturgia que habíamos dicho, que eran los textos de las cartas paulinas, luego el niceno constantinopolitano, después el de los 12 apóstoles y después, pues todos hasta el último susurro de fe que desde lo profundo del corazón, en el atardecer de la vida, uno puede decir, creo en ti, Señor. Muy importante. Bien, el hombre cree, pero ese creer no es un salto en el vacío. Esto es muy importante. Hay una serie de filósofos del norte de Europa que hablan de la angustia no. Nosotros damos un obsequio racional, que es lo que dice nuestro padre San Agustín, y nos lanzamos en los brazos de Dios nuestro Padre. No es un salto en el vacío, es un obsequio racional, pero es un obsequio racional que está animado por la gracia. Es algo así como cuando una persona no tiene facilidad por las matemáticas, se pone y si le falta esa chispa, ya le puede usted explicar y no entiende. El otro que tiene esa facilidad para las matemáticas dice, claro, ¿no ve usted esa curva? Está clarísima. Y el otro dice, yo no veo ni curva ni recta. Pero porque tiene la fuerza del que sabe matemáticas. Nosotros tenemos la fuerza de la fe. Aceptamos por gracia y nos ponemos en las manos de Dios. ¿Y quiénes son los modelos? Esta cosa me parece tan bella, porque como ya hemos leído algunas cosas de Juan Pablo II, pues ¿quiénes son los modelos? Abraham y María. Vete. ¿Quieres ser mamá de Dios? Y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y dice, pero ¿cómo así? Vete.
vete y te llevaré. Y allí fue desde Ur de Caldea hasta aquella. El acto de fe vendría a ser algo así, como les dijera, como ejemplo, como el enamoramiento. Si usted le dice a una persona, pongamos el ejemplo del varón, porque el ejemplo contrario puede ser menos fácil para mí. Dice, ¿ve usted esa mujer tan esbelta, con esos lindísimos ojos, con ese cabello con ese cabello espléndido, con esa vestidura rozacante, con ese talle? ¿Tiene las... ¿Y se enamoró de usted? No. No estoy enamorado. Bellísima, pero no. En cambio, cuando se tiene la fe, dice, es que esto es criatura de Dios. Y Dios te dice, sí, eso es mío. Entonces la aceptación es el entrar en comunicación con Dios, sabiendo que ese acto es un acto en el que Dios me ayuda y me ilumina para salvarme. Es un don gratuito de Dios, es gracia. Es un acto humano. Luego, y me da la fuerza de su gracia, pero en un momento podría yo decir que no, pero porque es humano, no es un acto obligatorio. La fe es algo cierto, porque lo que nos muestra es el ser de Dios, el ser de Dios. Los que saben matemáticas ven un problema y dicen, clarísimo. Es el que conoce la fe, dice, uy, clarísimo, eso es. Y es una fe, es un acto gratuito, humano y cierto, que está siempre en crecimiento, porque tengo que seguir escuchando, porque así como el amor siempre hoy es más chiquito que mañana, pero más grande que ayer, la fe tiene lo mismo. Tenemos que ir creciendo, creciendo en nuestra fe. ¿Para qué? Para gustar el cielo. Y dice el Santo Padre, se pregusta, estamos ya paladeando, estamos oliendo la fiesta del cielo. Bien, la fe es no como dicen los musulmanes, es muy curioso, lo habíamos visto alguna vez, la doble verdad. Entonces te hace la fe y la razón, la fe y la ciencia. No son distintas, son la misma realidad porque las dos vienen de Dios. Es muy importante. Aunque la fe supera a la razón, pero no la contradice. Estas afirmaciones tendríamos mucho que explicar, pero por mor del tiempo las dejo ahí. La fe es don de Dios. La fe supera la razón, pero no la contradice. Hay que decir, como dice nuestro Padre, creer para entender y entender para creer. A veces es muy triste cuando hay gente que dice, es que yo no tengo fe. Y uno le pregunta, ¿usted qué es lo último que ha leído de Dios? Yo de Dios nada. ¿Cuándo ha rezado? Rezar de Dios nada. Ah, bien, estupendo. Si usted no conoce a una personita y no sabe de ella nunca, no se enamorará. Si usted no sabe, ni estudia, ni ha orado a Dios, no tiene fe. Si es que la tenía, la mató, y si no, no está nunca. Bien, la fe es una sola, como dice nuestro padre San Agustín, una sola alma y un solo corazón unidos hacia Dios. Así ese unidos hacia Dios lo añade nuestro padre San Agustín. Para que, y por acá termino porque el tiempo es hostil como siempre, para que todos seamos uno. ¿Cuál es la unidad? La unidad de la fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre. Es la fe. Creemos, podemos estar lejos en el espacio o en el tiempo, pero tener una fe. Ahí entraremos. No busquemos lo que nos divide. Entendamos que nuestra unión está en la fe. De aquí, pues como el tiempo, como siempre, ha sido no traicionero, porque ya
absolutamente, absolutamente predecible, pero tenemos que seguir el día pasado y hablaremos de la primera palabra, creo, que ya la hemos explicado, pero volveremos a hacer, es que es la que estamos hablando, creo. Es que doy el paso, me confío en Dios con la palabra, me confío porque Dios es el que me lleva. Creo, es lo que hemos dicho, en Dios. ¿Y qué es lo que es Dios? Lo dejamos para el día siguiente porque si no, el tiempo nos traicionará otra vez más. Creo. Démosle gracias, pues, hoy al Señor que cree. Todo esto que hemos dicho es para decir, ¿qué estamos haciendo? Creer. Es la primera palabra, creo. Y pues yo creo. No, no, no. Dios me está llevando en sus palmas para que yo crea. Me está dando fuerza a pesar de todas mis miserias y yo creo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias. Con Dios da licencia el día próximo. Muy buenas tardes. Buenas tardes.